Nire izena Sonia da eta jardunaldiaren lehenengo ponentziari emango diot sarrera. Izenburua da feminismoa emakumeen kontrako indarkeriaren interpretazio marko bezala. Eta azalpena Mile Amurrio Belezek egingo du. Bera, soziologia eta zientzia politikoetan doktorea da, eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikasketa feministak eta generokoak, unibertsitate master eta doktoretza irakasle eta ikerlaria. Eskerrik asko, Mila, gurekin egotea gaitik. Azalpena, 5 minutu iraungo du, eta ostean, hausnarketak eta galdera egiteko txanda izango da. Horretarako, galderak eta hausnarketak egiteko egongo da ordu erdi, edo eta 5 minutu, segun zelan guazen, eta eskatzen dugu interbentzioak labur eta zehatzak izatea, eta pertsona gehien hartzeko partea. Egunon, y muchas gracias por estar aquí con nosotras. Mi nombre es Sonia y os voy a presentar la primera ponencia de la jornada de hoy. El marco de interpretación feminista sobre la violencia contra las mujeres es el título. La exposición la hará Mile Amurrio Vélez, doctora en Sociología y Ciencias Políticas y profesora e investigadora del Máster y Doctorado de Estudios Feministas y de Género de la UPV. Eskerrik asko, Mila, por estar aquí con nosotras y por el esfuerzo que ha realizado. La exposición durará 15 minutos y después daremos paso al turno de preguntas y reflexiones, que será durante unos 25 minutos, media hora. Sí os pedimos que las intervenciones sean cortitas y concretas para tener espacio al máximo de personas posible. Y bueno, y en todo caso, lo que quede en el aire y que no se pueda abordar en estos 30 minutos, seguro que tendrá su espacio en los talleres dialógicos de después. Eta, bueno, hori da, Mila, nahi duzunean. Eskerrik asko gonbidatzeagatik gaur zuekin gogoeta gune hau partekatzera. Nitza bereziki pozgarria da, zuen artean aurpegi ezagun asko ikusten ditudalako, eta benetan pozgarria da ikustea, gure lan, ikerketa lan hildo honetan ere, zuetako asko batu edo bildu zaretela. Gaur, nolabait, gai potoloa ekartzen dizuet, eta oso denbora mugatuan, eta hemen importantena ganera da gero zuek izango duzuen partaidetza. Orduan, alegindunaz, ideia zertzelada batzuk, ona ekartzen irizpide batzuk aintzat harturik. Bat, hemen lehen maietan jazarri diren islari batzuk aipatu izan dute, Maria Guijarrokon zehatz-mehatz, feminismoak, mugimendu feminista teoria sortzen, praxian, aritzen, dialektikan, beraz, feminismo asko dago, feminismo aspaldi hori bai heldu zan, gelditzeko eta gelditu beharko da, gizartearen teoria kritiko gisa. Aspaldi etor zan, eta orduan nolabait irizpide kronologikoarekin ere hitz egingo dizuet, jakina beti, elikatuko don nire interbentzioa palau, beste hainbat ikerlari feminista atzerritarrak eta Espainiatik, Espainiako unibertsitateetan aritzen direnak, asko oso ezaguna dire. Hildo horretan, edo nire interbentzio horretan, hainbat kontzeptu mahai gaineratuko ditut, kontzeptu, definizio, eta horiek guztiek aleginduko naz lotzen apurbet mugimendu feminista horren baitako egondan eta egongo diren eta dagoeneko dauden korronte, pentsamendu korronte eta estrategia bezberdinekin. Ez dakizen bateraino lortuko dudan, ez bado lortzen, zue galdetu, zuen aukera izango duzu eta. Arituko naz baita ere, eta hemendik izenburutik ere aritzen naz, zer da, emakumeen kontrako indarkeria hori, genero indarkeria, indarkeria matxistak
pluralean. Bueno, kontzeptu horiek eta beste batzuk ikusiko dituguna, behintzat ikusi, nolabait mugimenduan sortzen diren kontzeptualizazioen berri ematen diguten, nola horren artean dialektika gauzatzen diren, nola llegatzen diren instituzioetara, nola instituzioet duela gitxi, por cierto, bereganatu dituzte horiek guztiek. Ze hori da berria. Mugimendu eta instituzioen arteko elkarlana. Eta, bueno, daukadan denbora horretan, baita ere, gurako neuke begirada bat, bota hezkuntzari, buruzek esan dauen moduan. Ze zuen gizarte zitzailen lan jardun horretan esku hartzen aritzen zaretenean formatuak egon behar zarete, formazioa beharrezkoa da. Eta formazio horretan oraindik hankamotz ari zarete. Ez dugu lortu, naiz eta legin du, zuen ikasketetan esaterako, kurrikulunean, enborrezko gaiak sartzea gai hauen inguruan, genero ezberdintasunaren inguruan. Baina bai, jakin badakit, eskolan bertan hainbat ekimen burutzen dire urtero, eta momentu desberdinetan ez bakarrik azaroan, edo martxoan, aburbet osatzeko formazio hori. Baina ni proposamen bat ekarriko dizuet, ikerketa lan bat burutzen ari gara, eta horretan parte hartzeko gonbidatuko zaituzte baita ere. Modu horretan amaituko dut interbentzioa. Bueno, decía que estoy muy contenta de estar aquí. Agradezco mucho la invitación para participar en esta reflexión. Veo muchas caras conocidas ahí, por cierto, ahí abajo. Hubiera sido mejor que estuviéramos todas un poco más cerca. Los espacios de nuestra universidad a veces no facilitan la discusión y la aportación en términos horizontales y de igualdad, ¿no? Pero bueno, nosotras vamos a tratar desde aquí, a pesar de que el espacio no nos deje, que eso sea así. Por eso, esta intervención que traigo, que comentaba en euskera, pues bueno, uno pretende traer muchas ideas importantes en poco tiempo y teniendo en cuenta una serie de criterios, alguno ya lo han citado anteriormente en la mesa, que es la pluralidad de los feminismos. Hablamos del movimiento feminista, del feminismos, del movimiento feminista y de las teorías feministas que ya han llegado, ahora decían, pero no, ya han llegado hace tiempo. Llegaron hace tiempo, lo que ha llegado hace relativamente poco tiempo es el trabajo conjunto entre el movimiento y las instituciones, esos puentes que a veces se construyen y muchas veces se rompen, los puntos de encuentro y los puntos de desencuentro que haberlos ha habido. Hablaban también, y esto no lo he dicho en euskera, de que este mes es un mes especial, que hay muchas jornadas de formación, y así es. Ayer mismo venía oyendo, pues bueno, como el movimiento de la Marcha de Mujeres del Mundo también organiza unas jornadas sobre repensar la violencia machista la semana que viene. Hace relativamente poco tiempo se ha publicado un estudio muy interesante sobre el miedo de las mujeres jóvenes, cómo perciben el espacio, sobre todo el espacio de ocio como un espacio hostil. Bueno, hay múltiples iniciativas desde todos los ámbitos, desde las instituciones y desde el movimiento feminista, desde sus diferentes perspectivas, que comparten el discurso, la interpretación feminista ante esa realidad, pero plantean muy diferentes estrategias. Y bueno, ahí hay otra estrategia que es la de crear red y que nos está costando mucho, pero en ello están tanto instituciones como muchos grupos de mujeres feministas dentro del movimiento feminista. Bueno, la intervención, decía, va a tener en cuenta eso, o voy a intentar hacerlo por lo menos, si no me vais a ayudar vosotras. Va a tener en cuenta también la cronología un poco. Voy a citar a feministas, a teóricas feministas de otros países y de otros tiempos históricos. Voy a traer ideas que algunas ya las conocéis, pero voy a intentar de engarzarlas y de que haya una especie de recorrido diacrónico, ¿no? de cómo se empezó, qué se decía entonces y dónde estamos, ¿no?
También creo que he comentado que en el título mismo pues bueno, se refleja esa reflexión diacrónica y diversa que viene desde el feminismo, desde ese concepto de violencia contra las mujeres hasta otros conceptos que vamos a ver luego en un pantallazo, hasta estos otros que son de violencia machista o violencias machistas en plural. Y por último, pues también he comentado que voy a hacer una referencia importante a la formación, a la educación. En este caso, quizás porque en nuestra actividad investigadora ahora mismo tenemos un proyecto de formación fundamentalmente interesante en el que podéis participar. Y entonces os lo voy a mostrar muy brevemente para invitaros a participar. Alguna cosa más me he dejado, pero bueno, ya me recordaréis luego. Pues vamos a empezar un poco con esto. Bueno, ¿cuál es la gran aportación, entonces, de este marco de interpretación feminista? Bueno, que esa violencia, que era un problema individual, que era un drama individual, se convierte en un problema social sobre el que podemos reflexionar, investigar y aportar. Lo decía también la compañera anterior, María, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido en estos tiempos, gracias al movimiento feminista y a la movilización de muchísimos grupos de mujeres, tras muchísimo tiempo, que se produjera un proceso de concienciación ciudadana en nuestras sociedades, lo que ha traído la visualización de esas violencias. Y esa visualización nos hace ver que ya toda la sociedad considera esas violencias un problema social. No es algo que le pasa a alguien, de lo que nos olvidamos, pasa en su entorno privado. Eso ya hace mucho tiempo que hemos conseguido que toda la sociedad lo vea desde ese punto de vista. Y esto ha ocurrido sobre todo, y esto voy a seguir un poco el trabajo de Ana de Miguel, que está citado en ese dossier también construido por parte del colectivo Eraikis. El trabajo de Ana de Miguel, les dice, ¿dónde hemos conseguido? Sobre todo, hemos empezado a lograr esta concienciación y esta visualización a partir de los años 60 del siglo pasado. Se ha desarrollado de forma mucho más importante en sociedades avanzadas, occidentales, a las que ella denomina, yo hago mía esa denominación, sociedades formalmente igualitarias, donde tenemos políticas públicas, donde tenemos políticas de igualdad y donde las mujeres estamos llegando a tener posiciones en muchos y diferentes ámbitos de la vida social y del espacio público. Y como estamos diciendo, hemos conseguido relativamente hace poco tiempo esa visualización, porque es que la violencia contra las mujeres es una realidad, es un fenómeno que no es nuevo. Entonces, la teoría feminista lo que consigue como teoría crítica de la sociedad es redefinir esa realidad, darle otra significación, deslegitimar la significación previa, y así posibilita eso que en sociología llamamos un sentido común alternativo, porque las personas en nuestra vida cotidiana nos comportamos según ese conocimiento o ese sentido común, porque esto es de sentido común, porque esto es lo normal. Pues a esa normalidad le hemos dado la vuelta, le hemos dado otra lectura, la hemos resignificado. ¿De acuerdo? Y eso ha supuesto el tránsito, y esto es muy importante, de esa explicación de las causas de esa violencia, el tránsito de ese tipo de violencia del espacio privado asignado a las mujeres por el patriarcado al espacio público. Y como decía antes, a la visualización del mismo como un problema social. Significa que el feminismo, para todas nosotras, supone una nueva mirada, como decía antes María, un nuevo marco de referencia, unas nuevas gafas, pero claro, previamente hay que, eso que es prerreflexivo,
eso que era sentido común, hay que deconstruir, como apuntaban también anteriormente. Claro, eso no se produce al mismo tiempo. La mayoría de la gente sigue pensando con su previo sentido común. Y esta es una labor muy difícil y que lleva mucho tiempo. En ese sentido, el feminismo tiene que explicar, tiene que hacer explícita esa nueva significación, tiene que hacer visible a toda la opinión pública de nuestras sociedades. Y esta es una labor complicada. Supone, como he dicho antes, que todos los códigos culturales dominantes tienen que ser subvertidos. Y como nos dice Millet, en su política sexual, el problema o la peculiaridad, mejor, del feminismo es que está desafiando a un orden social y a un código cultural muy antiguo, universal, aunque con diferentes expresiones, y muy arraigado en las diferentes expresiones y manifestaciones de toda la vida social. Y ese orden es el patriarcado. ¿Qué es lo que decía y sigue diciendo? Ese es otro sentido común sobre la violencia contra las mujeres. ¿Cuáles eran las explicaciones que entonces llamábamos hegemónicas de los malos tratos a las mujeres? Pues son explicaciones de corte biologicista, psicologicista, individualista. Cierta dosis de violencia masculina se consideraba natural, ¿no? Relacionada un poco con la supervivencia de la especie, muy observable en la socialización de los niños, que los niños tienen una inclinación natural hacia la actividad y la competitividad, y las niñas una inclinación natural a la pasividad y a la dulzura, ¿verdad? Algo que ya afortunadamente, hemos superado, pienso yo, ya de largo. Pero sigue existiendo un sentido común compartido por determinados sectores de la sociedad que están ahí. Otras explicaciones hacen referencia a elementos que están presentes en esas situaciones, como pueden ser, por ejemplo, el alcoholismo o la insumisión de las mujeres, el abandono del hogar, la separación. Desde la perspectiva feminista y los estudios de género se critica todo esto ya desde, como he dicho antes, la segunda ola del movimiento feminista en los años 60, y se atribuye a causas sociales el recurso de la violencia. Y una cosa muy importante, y es que se identifica el importante papel que cumple la coacción, como en toda la vida social. Y claro, nos decían, y sigo un poco con lo que nos decía Millet, no estamos acostumbradas a asociar el patriarcado con la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque su sistema socializador es tan perfecto, la aceptación general de sus valores tan firme y su historia en la sociedad humana tan larga y universal, que apenas necesita el respaldo de la violencia explícita o de la violencia directa. Pero dice, otras ideologías dominantes como el racismo, el colonialismo, ejercen o ejercerían un control insuficiente e incluso ineficaz de no contar con el apoyo de la fuerza, que no solo que no solo es una medida de emergencia cuando la norma se rompe, sino también un instrumento de intimidación constante. Está ahí. ¿Qué explicaciones ofrece el marco de interpretación feminista? Pues de un lado, al que ya estamos de alguna manera acostumbradas, que es el proceso de socialización diferencial de los sexos, y otra explicación es la persistencia de las definiciones sociales que representan las relaciones entre los géneros como relaciones de subordinación, como relaciones de poder, donde las mujeres deben cierta sumisión a sus maridos o compañeros.
En referencia a esto último, las mujeres, porque la socialización no es perfecta, es muy perfecta, y tiene muchos años, pero bueno, tiene también sus desviaciones. Y cuando las mujeres nos desviamos, cuando no respondemos a las expectativas, es cuando la violencia emerge, porque hay que restablecer la satisfacción de esas expectativas sobre el comportamiento de las mujeres. La violencia aparece pues como un medio de control social sobre el comportamiento de las mujeres. La violación, por ejemplo, en un trabajo muy interesante del año 76 ya de Susan Brown-Miller, aparece como un sistema de control social sobre el comportamiento de las mujeres, que viene a decir que una mujer sola siempre está en peligro, siempre es vulnerable. En aquel momento fue, bueno, pues considerada como una loca y una radical. Pero posteriormente ya, en la década de los 90, sociólogos, teóricos muy importantes recogen, incluso a veces sin citar, su aportación y llama la atención de cómo el miedo a la violación, a esa agresión, nos conduce a las mujeres a ejercer un riguroso control sobre todas nuestras acciones y movimientos, sobre todo en el espacio público. Por tanto, funciona como un mecanismo eficaz para retenernos en el espacio asignado por el patriarcado, que es el espacio privado. La violación es parte de un proceso de intimidación, nos dice esta autora, y esa intimidación masculina la sentimos todas las mujeres, no solo las que han sido violadas. Sobre esto luego también volveremos un poco. Una ansiedad, temor, antes también hablábamos del temor, del miedo, que afecta al comportamiento de las mujeres, también de algunos padres, de eso ya hablaremos, cuando sus jóvenes hijas van de fiesta. Pero sobre todo sobre las mujeres, que para evitar esa posibilidad aceptamos, interiorizamos, limitar nuestra autonomía, sobre todo en el espacio público. No salir de noche, ni por lugares solitarios, no volver tarde del trabajo, no abrir la puerta a desconocidos, bueno, muchas cosas que ahora mismo os vendrán a la cabeza. Pero existen otras formas de violencia. Ahora mismo tenemos muchísimos estudios que indican, pero muchos además, que la violación por parte de extraños se produce solo en la mitad de los casos que se denuncian, pero que aparece otro tipo de violencia que se produce en otro ámbito, ese ámbito al que nos lleva el patriarcado, que es en el ámbito privado, el espacio privado, pero al espacio también de las relaciones afectivo-sexuales, de pareja, porque los datos nos dicen que muchas mujeres han terminado, han muerto, han sido asesinadas por maridos, exmaridos, novios, exnovios. No precisamente personas desconocidas, no precisamente agresiones que ocurren en ese espacio público, ¿verdad? Bueno, en su momento podía parecer aparentemente contradictorio que la victimización de las mujeres aparezca sobre todo en el espacio público, pero de repente pueda ocurrir también en el espacio privado. Pero lo cierto es que los datos es lo que nos transmiten. Nos transmiten que esas mujeres asesinadas han estado en procesos de separación, que han querido estar solas y que no les han dejado estar solas, que les han agredido e incluso asesinado para que vuelvan a cumplir la norma del patriarcado. Decía que la violencia no es un problema personal o privado, nunca más va a ser un problema personal o privado, y en ese proceso no solamente es fundamental el hecho de que haya mucha violencia contra las mujeres, y digo también que no solo haya habido un supuesto aumento de esa violencia, esta es una cuestión también a debate, sino lo importante es que, además de eso, el movimiento feminista ha enmarcado esta violencia, le ha dado un marco de interpretación
y ha difundido y ha conseguido, como decía al principio, que se acepte ese nuevo marco interpretativo. Y aquí lo hemos visto hoy mismo en esta mesa, ¿no? En una aportación por parte del director del área de igualdad que me ha parecido de agradecer, además, ¿no? Desde su humildad, ha aceptado que el feminismo es necesario. En este proceso, el primer paso, desde luego, fundamental ha sido esa definición de la violencia como producto del sistema de dominación patriarcal o del sexismo, conceptos de los que vamos a hablar un poquito. Y también de otros dos procesos importantes de los que también vamos a hablar, y es la puesta en marcha de una estrategia criminalizadora del agresor y una dura crítica del tradicional olvido de las víctimas por parte del sistema penal. El sistema penal que ha evolucionado con sus contradicciones, y lo veremos también. Y luego también hay otro factor importante, que este nuevo diagnóstico de esta situación y esta estrategia de difusión ante la opinión pública ha tenido, a partir sobre todo de mediados de la década de los 90, un apoyo fundamental de los medios de comunicación masivos. Bueno, esto nos lleva a pensar en un éxito, porque es un éxito, es así. Nos lleva a prestar una renovada atención, digo, a la dimensión cultural y cognitiva de redefinición, de resignificación de la realidad por parte de todos los movimientos sociales y del movimiento feminista en particular. El movimiento feminista tiene como objetivo poner fin a las desigualdades más universales y longevas de las existentes. Por tanto, la labor no es fácil. Uno de los problemas precisamente del movimiento feminista ha sido la de hacer visible e injusta esta desigualdad para la mayoría de la opinión pública. ¿Y por qué decimos esto? Porque además en nuestras sociedades, incluso en las más, digamos, avanzadas, con políticas públicas, políticas de igualdad, etcétera, es difícil poner fin, incluso a la totalidad de las desigualdades formales, porque existe también una reacción ideológica contra el feminismo. Eso de que la igualdad sexual ya es un hecho, de que el feminismo es cosa del pasado. Afortunadamente, hoy estamos reivindicando todo lo contrario, que la igualdad sexual ha empobrecido y ha estresado la vida de las mujeres, que las ha hecho más infelices. Bueno, frente a esta reacción ideológica, a mí me gusta mucho, en ese texto de Ana de Miguel, que aparece en el dossier, una idea que os traigo aquí, que es la de interpretar como una oportunidad cultural todas estas campañas, todas estas jornadas que estamos realizando desde hace mucho tiempo, sobre todo en este mes, pero también durante el resto del año, para difundir el feminismo. ¿Por qué? Porque es una plataforma para dramatizar ante la opinión pública de todos los países una contradicción manifiesta entre un valor cultural cada vez más aceptado, como es la igualdad sexual, y su falta de concreción real, como muestra el recurso al uso de la violencia para controlar el comportamiento de las mujeres. Hablábamos del patriarcado, hay muchas definiciones. Yo os voy a traer la de Raquel Osborne en un texto que me parece también fundamental, que no lo he visto ahí, que es el de Apuntes sobre la violencia de género. Es muy fácil de encontrarlo. Nos dice que la violencia contra las mujeres se ejerce mediante una combinación de factores que va desde la coacción directa hasta vías indirectas y que responde a una situación de dominación en todos los órdenes de la vida. Esta dominación, desde una óptica de género, decimos una dominación patriarcal. El patriarcado es un sistema de organización social en el que los puntos claves del poder se encuentran exclusiva o mayoritariamente en manos de varones, dependiendo de las realidades sociales y de las diferentes sociedades. Nos lo recuerda Alicia Puleo. Pero esa dominación patriarcal, en todo el orden, en todo el ámbito de la vida social, significa que también llega hasta las relaciones interpersonales. Y que estas relaciones interpersonales, cuando son entre los sexos,
La dominación patriarcal se puede y se conceptualiza como el poder del amor. Esta es una aportación de Jónsdóttir. O también se la ve como el resultado, como decíamos antes, del proceso de socialización. Esto quiere decir que el patriarcado es un sistema en el que participamos todas y todos, que interiorizamos ideas y valores que promueven actitudes que en ciertos casos y circunstancias pueden propiciar esa violencia, que estamos todas y todos dentro. Y a este conjunto de ideas y valores lo podemos denominar como modelos de género. Y en esos modelos de género identificamos unas ideas fundamentales a la hora de analizar la violencia o las violencias. Como decíamos antes, es un fenómeno estructural. Se observa en un amplio espectro que abarca desde la violencia sexual, de la que luego hablaremos un poquito, hasta los malos tratos crecientes. Es un mecanismo de control de todas las mujeres, como veníamos diciendo antes, que responde al principio de que mientras haya una sola mujer agredida, cualquier mujer puede serlo, que representa un continuo. Hemos hablado de mujeres asesinadas antes, pero previamente hay muchos otros pasos y muchas otras violencias simbólicas incluso. Hablamos de un continuum, de lo que realmente vemos es un extremo. Y que en ese continuum hay muchas conductas, hay muchas actitudes que se consideran normales y se toleran. Y por esa misma razón, esa tolerancia es muy amplia todavía en la vida social. También es difícil en nuestras sociedades, en nuestra sociedad vasca, mantener que eso de que esa dominación patriarcal se sostiene solo por la violencia. El patriarcado es un sistema basado en un entramado de relaciones entre mujeres y hombres que también incorporan otras categorías de desigualdad social. Estábamos hablando de otro concepto del que igual luego saldrá algo, que es la interseccionalidad, donde las mujeres también somos parte activa de la estructura básica. O sea, no solamente actúan sobre nosotras, no solamente nos agreden. ¿Qué queremos decir con esto? Que tanto mujeres y hombres y otras personas que puedan tener otras identidades son efectos del sexismo. Efectos. Significa esto que no somos sujetos de la acción, sino que la acción es un efecto de sujeción. Esto nos lo recuerda María Jesús Izquierdo, cuya lógica operativa lleva a confirmar la subordinación de la mujer y el poder del hombre. La violencia es la expresión última del sexismo, nos dice, que se manifiesta cuando el hombre siente que pierde el control o que no lo ha tenido nunca, no lo ha llegado a tener. Pero él ha sido definido, o los hombres han sido definidos desde el sexismo como el sujeto de las acciones. Esta es una perspectiva que igual quizá os cueste entender, pero incorpora a hombres y mujeres como efectos de ese orden social patriarcal, de ese sexismo. ¿Qué es ese sexismo? Perdón por la... Es una ideología que establece la normatividad masculina, femenina y heterosexual. Otorga una apariencia natural a las atribuciones asignadas a hombres y mujeres y es una construcción social que define el marco de las relaciones humanas, la forma de subjetividad, los roles sociales y la división del trabajo en función del sexo biológico. Asigna a cada sexo biológico unos atributos, unas características y habilidades diferenciadas a las que debemos responder todos, los hombres y las mujeres. Definen a los hombres como hombres que deben ser masculinos y a las mujeres como femeninas. Masculinidad y feminidad tienen un significado. Cómo ser hombre, cómo ser mujer, cómo hacer que un hombre sea masculino, cómo hacer que una mujer sea femenina. Esa distinción que establece el sexismo entre lo masculino y lo femenino no solo es de carácter simbólico, sino que también determina una distinción material en la estructura de la organización social. El espacio productivo y el espacio reproductivo, lo público, lo privado.
una distinción que implica una división sexual del trabajo. De ese sexismo se desprenden tres conceptos clave importantes que justifican no solo la violencia contra las mujeres en virtud de la supuesta superioridad natural del hombre, sino la violencia contra personas con corporalidades, identidades y expresiones de género y sexualidad no normativas. La violencia directa, necesaria pero insuficiente en sí misma para el mantenimiento de la dominación en las sociedades democráticas se manifiesta tanto en casos puntuales como en forma de intimidación, como veníamos diciendo. Como forma de intimidación siempre presente. Entonces, podemos tener casos de mujeres que sufren directamente la violencia, casos de mujeres que sufren la violencia de manera indirecta y, finalmente, las mujeres que sufren el efecto intimidatorio de tener conocimiento de que dicha violencia causa en todas las mujeres. Y bueno, no hace falta recordaros lo que en estos últimos meses y días está pasando en nuestros entornos. Pues bueno, desde el caso de la violación grupal terrible en Iruña, que tiene unas características determinadas, hasta la violación hace relativamente pocos días en Leioa, etc. Estos días también, junto con jornadas de formación y de reflexión, hay muchos programas que nos hablan de la autodefensa, que no siempre es autodefensa feminista, por cierto, que aquellos cursos de karate y de judo están muy bien para defenderse, pero no siempre es autodefensa feminista. Bueno, el sexismo también perjudica a los hombres, porque tampoco ellos siempre responden a ese patrón establecido de masculinidad, ya lo sabemos, ¿verdad? Y lo rechaza cuando no cumplen con esas expectativas de la masculinidad hegemónica. Los hace sentir fuera, son outsiders, son discriminados, son incluso agredidos. Esas masculinidades no normativas, del mismo modo que las feminidades no normativas, producen rechazo social, porque ponen en cuestión lo que el sexismo se propone mostrar de manera constante, que es la relación entre sexo y género es natural e inamovible. Cuestionan también esas masculinidades no normativas, la pretensión del sexismo de construir masculino-femenino como categorías excluyentes, complementarias y exhaustivas. Y este cuestionamiento debilita la fuerza de un sistema de categorías dicotómicas sin el cual el sistema de privilegios masculinos no podría subsistir. Por eso el rechazo a estas masculinidades femeninas o feminidades masculinas se traduce a menudo en agresiones homofóbicas y transfóbicas, que hay que considerar violencia de género, porque rompemos la norma de género. Sobre todo en la medida en que se trata de una violencia que pretende restablecer siempre esa distinción de esas categorías de la sexualidad normativa, heterosexualidad, homosexualidad, y del género normativo, masculino y femenino, sobre todo en aquellos ámbitos donde ya están siendo amenazadas. Bueno, por tanto, modificar esos modelos tradicionales de masculinidad y feminidad es un reto, sabemos que tenemos que abordar en esta sociedad como objetivo colectivo de todas y todos, social y político, para ir superando, porque la palabra erradicar la ponemos muchas veces, pero resulta que tenemos que recordar que esta violencia existe desde hace mucho tiempo, es universal, es longeva, y entonces utilizar términos tan radicales nos parece que nos va a llevar a mañana mismo terminar con esto, y esto es algo más complicado. Tenemos que conseguir entre todas y entre todos un modelo de relaciones interpersonales, de relaciones afectivo-sexuales, igualitario y democrático. Cualquier relación violenta es una relación de dominio, control y abuso de una persona sobre otra. La que domina se siente legitimada para obligar a la otra a hacer algo que no haría por propia voluntad y para agredirla. Vale. En el caso de la violencia machista es una violencia selectiva, sobre todo hacia las mujeres por el hecho de serlo, pero también hacia otras personas, como decíamos antes, de ambos sexos, que no responden a los patrones que la sociedad patriarcal define respecto a lo que debe hacer y sentir un hombre para ser masculino y una mujer para ser femenina,
y también hacia el resto de otras personas con corporalidades, identidades, sexualidades y expresiones de género no normativas y que por esta causa son objeto de agresión psicológica, física, sexual y económica. Y esto es muy coherente con el hecho de que la violencia machista es mayoritariamente una violencia contra las mujeres. Bueno, voy a terminar un poco aquí. Creo que ya hemos visto que hay un recorrido en esa definición de la violencia contra las mujeres, pero voy a dejar aquí una serie de conceptos como son estos que están en esta pantalla, porque esa violencia tiene diferentes expresiones según los diferentes contextos donde se produzca. Estamos muy acostumbradas, porque los medios de comunicación nos transmiten siempre más un tipo de violencia frente a otra, y hoy mismo, por ejemplo, lo ha comentado también el director del área de igualdad del Ayuntamiento, que viene en sustitución de la concejala, que está en otra jornada que está abordando otro tipo de violencia, la trata de niñas, mujeres, etc. Entonces, aquí hay un ámbito, o por lo menos una aportación en el sentido de que existen muchas violencias, violencia en el ámbito familiar, violencia doméstica, violencia en el ámbito, en los contextos de la pareja conviviendo, de la pareja sin convivencia, en el ámbito de las relaciones afectivos sexuales permanentes, no permanentes, esporádicas, en los rollos, en las discotecas, en las fiestas, una violencia de género en los conflictos armados, que es lo que está pasando en los campos de refugiados. Violencia en el ámbito social o comunitario, agresiones sexuales, violencias, trata, explotación sexual de mujeres, niñas, violencia en el ámbito laboral. Bueno, ahí están, ¿verdad? También hay muchos términos para referirse a la violencia. Muchos son adecuados. Desde la investigación, todos son válidos en la medida en que se define y uno sabe de qué está hablando. Hay mucha confusión y en los medios de comunicación se utilizan muchos conceptos. Yo reivindico el concepto sociológico de violencia de género más amplio y que es además divergente del actual concepto jurídico de violencia de género, de alguna manera concepto reducido por la legislación del Estado español, la ley integral contra la violencia de género. Y en ese sentido hago además también otra aportación, que ante este último precisamente el movimiento feminista reflexiona y hace su aportación con el concepto de violencia machista y violencias machistas. Bueno, por último, esa llamada a la intervención y a la formación, me quedan 2 minutitos, os voy a poner una cosita, y es una invitación. La formación nos preocupa, antes lo ha dicho Gurutze. Hay muchas instituciones, hay muchos momentos, desde la academia, desde la escuela, desde los espacios no formales, desde la calle, desde la intervención, en este caso de las y los educadores sociales. Bueno, pues nosotras en estos momentos tenemos un proyecto de formación situado en el ámbito de la universidad, de las universidades, ahora lo vamos a presentar, cuyo eje central precisamente es la formación. En nuestro caso, nuestra responsabilidad va a ser formar a personal de la Universidad del País Vasco. Hemos conseguido también colaborar con compañeras de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Mondragón, donde también vamos a intentar implementar esa formación. Pero y previamente a esa formación, en esa investigación, vamos a hacer un diagnóstico de lo que el alumnado y personas que estén participando en estos momentos en las comisiones de igualdad, en las comisiones de educación, piensan sobre un concepto que está dentro de este marco de las violencias machistas o de la violencia de género entendida desde su concepción más sociológica, que es el concepto de violencia sexual. De un lado vamos a plantear una serie de cuestionarios online para todo el alumnado de la UPV-EHU para que nos cuenten qué piensan sobre eso, cómo lo definen, cómo lo viven, qué es lo que ven. También vamos a hacer un cuestionario online para esas personas expertas y que participan y que son sensibles a estos temas. También queremos invitaros a participar en las redes que vamos a intentar o estamos intentando formar o crear con gente que está en primera línea de la intervención, en
diferentes instituciones, en diferentes organizaciones, formales, no formales. También queremos contrastar el diseño de esas formaciones a implementar con las personas de la UPV-EHU que quieran recibirla. Queremos que os apuntéis o invitaros a apuntaros para que recibáis esa formación y una vez de que os apuntéis y recibáis esa formación, que participéis en la evaluación de la misma. Os voy a enseñar un poquito, brevemente. A ver, ya está, esto es un momento. Bueno, es un proyecto europeo. Mis compañeras aparecen ahí abajo. Los objetivos están aquí claros, sobre todo es implementar una formación dirigida al personal universitario que sepa percibir, reconocer y dar una primera respuesta ante situaciones de violencia sexual en los ámbitos universitarios. Esto es un poco las fases, pero sobre todo para la formación el principio, y es lo que de alguna manera ya viene un poco a dar finalización a esta intervención, es que esa violencia sexual es una forma de expresión de las violencias machistas y por lo tanto se enmarca en los sistemas de poder sexo-género. Cualquier institución, incluida la universidad, tiene responsabilidad de actuar al respecto. Es necesario definir la violencia sexual de forma más amplia, además de los casos de violación con violencia física, incluye diferentes formas de violencia que son toleradas, consideradas como normales y que nos pueden llevar en determinadas circunstancias a esa otra violencia más visible y menos tolerada. Bueno, pues aquí termino y bueno, pues dispuesta a recibir vuestro feedback, vuestras preguntas y todo lo que queráis. Eskerrik asko. Pues eskerrik asko, Mila. Oso interesgarria izan da, baina geratu gara denbora barik, egiteko, ez galderarik, ez reflexiorik. Markatu, Oso interesgarria izan da, baina karo hori gertatzen da, orduan gero badauz beste zera batzuk, eta orduan ez dugu astirik egiteko galderarik, ez reflexiorik orain. Ez. Orduan, orain nire ustez oso unkigarria izango den emanaldia aurkezten dizuegu. La actuación consiste en una declamación poética acompañada de tambores que va a ser interpretada por Aida del Río y las componentes de Sokole, Ritmos y Experiencias, Elena y Sheila. Pues eskerrik asko.